De la pobreza a causa de la inflación. Si en 2017, fíjese, el índice llegaba a 8,6%, 3 años después la cifra ha crecido a 10,8%. En noviembre, en tanto, va a comenzar el trabajo en terreno de la encuesta CACEN 2022, la que recién va a entregar cifras más actualizadas. Para profundizar en este tema, estamos con Rodrigo Pérez, doctor en Economía e investigador del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto. A ver, un gusto, ¿qué tal? Buenos días. Partamos por lo básico. Siempre se ha hablado como concepto de que la inflación o una mayor presión inflacionaria es un impuesto a los más pobres y justamente se nota en elementos básicos como es la canasta básica, en los alimentos, y eso nadie puede decir que no se ha notado, se nota todos los días y aún más. Ese es un punto bien complejo, porque todos sufren, pero los pobres son los que más sufren cuando tenemos una inflación que llega a los 2 dígitos en un horizonte de 12 meses, ¿no? Efectivamente, y eso es un dato muy relevante que yo creo que no se conversa lo suficiente. Cuando nosotros hablamos de inflación, cuando mencionamos cuánto ha sido el crecimiento de los precios, por ejemplo, en 12 meses, y se mencionan, por ejemplo, a junio niveles de inflación de 12,5%, lo que no se está diciendo ahí es que si uno observara solamente el comportamiento de los precios de los alimentos, ahí el crecimiento no es 12,5, sino que es 18,5. Claro. Entonces, es mucho mayor cuánto están subiendo los precios de los alimentos que lo que están subiendo el resto de los bienes de la economía. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que finalmente son los quintiles de menores ingresos, las personas más pobres, más vulnerables, son quienes destinan una mayor proporción de su gasto, de su ingreso, a la compra de alimentos precisamente. Entonces, cuando vemos una inflación muy alta, particularmente en temas de alimentos, lo que estamos observando es un impuesto aún mayor sobre las personas de menores ingresos. Claro, en términos económicos siempre ha existido el fenómeno de la sustitución. Si un producto es muy alto en términos de precio, aplicar otro. Pero hay algunos productos que no tienen sustituto y eso efectivamente también dentro de un marco donde hasta los sustitutos están más caros que antes. Eso es un gran problema. Efectivamente, y cuando uno, de nuevo, cuando uno observa, por ejemplo, desagrega todos los elementos que están dentro del IPC o del IPC de alimentos, por ejemplo, uno ve que en general están todos subiendo. Entonces, perdón, los sustitutos también están más caros y, como bien tú dices, hay algunos productos como el pan, por ejemplo, que es difícil sustituirlo, o el aceite, que es difícil sustituirlo. Claro. No hay elementos buenos con que uno pueda sustituir eso para cocinar, precisamente. Entonces, adicional a eso, el problema es que estos altos precios de los alimentos lo que van a transformarse en que la gente coma peores alimentos. Y eso genera obviamente una carga adicional sobre temas como obesidad, sobrepeso, desnutrición en algunos casos, etc. Claro, hay un aspecto también sanitario y no solamente económico, porque finalmente la calidad también de la alimentación baja con respecto, sería inversamente proporcional al alza de los precios de aquellos alimentos. Así que ese es un tema que se ha vivido durante muchos años aquí en Chile. Lo que pasa es que ahora tenemos factores que son uno podría decir como una tormenta perfecta. Primero, algunos productos que suben por el contexto internacional. Súmele ahí invasión a Ucrania, la situación de presión inflacionaria a nivel internacional, el tema de los envíos, importaciones, el tipo de cambio, que estábamos comentando hace un ratito solamente, Rodrigo, está cayendo luego del anuncio de intervención por parte del Banco Central y alza del cobre, pero de todas maneras está en niveles de 940 pesos. Cualquier producto importado hay que verlo en dólar, no en peso, y eso también influye en lo que son los elementos de la canasta básica, por ejemplo. Totalmente. O sea, tenemos en este momento una inflación muy alta, tenemos un tipo de cambio muy alto, tenemos presiones inflacionarias externas, como tú bien mencionabas. También tenemos presiones internas que se producen por algunas medidas previas, un incremento alto en el consumo interno que también está jugando un factor hoy día. Estamos viendo un repunte en el empleo, por ejemplo, cosa que es una buena noticia, pero que si uno analiza en el contexto en el que estamos viviendo, ese repunte en el empleo necesariamente trae una mayor masa de población que está teniendo acceso a recursos, a ingresos, lo que es bueno de nuevo, pero igual va generando de nuevo presión inflacionaria en productos que no están igualmente disponibles como lo estaban hace prepandemia, digamos. En este escenario donde casi nada apoya, digamos, para poder abordar el problema, te hago la pregunta, Rodrigo, ¿cómo debería desde las distintas políticas, hemos hablado también muchas veces aquí en el canal de la política monetaria y la política fiscal, desde el margen que tiene el gobierno para ir en ayuda de los más pobres? Se ha hablado de este nuevo bono, de este impulso, de esta transferencia directa, focalizada. Algunos dicen que esto también podría tener efecto de la inflación. El ministro de Hacienda dijo que va a ser bastante inocuo. Sin embargo, hay algunos expertos que dicen que cualquier tipo de desembolso por parte del Estado va a tener un efecto
distinto, por supuesto, a otros. O sea, aquí hay Sí, algunos que claro. han tratado de asimilar lo que fueron los retiros de ahorros provisionales y obviamente hay una magnitud completamente distinta, pero de todas maneras podría tenerlo, ¿no? No, o sea, a ver, o sea, yo creo que uno no puede quedarse indolente ante la situación y evidentemente hay que tener ciertas medidas de apoyo a la Sí. población. Ahora bien, la pregunta es cuáles tipos de medidas. Efectivamente, hay diferencia entre, por ejemplo, un retiro de los fondos de la AFP, que finalmente lo que está haciendo es entregar ingresos a quienes menos lo necesitan realmente, porque finalmente, ¿quiénes son las personas que más ingresos pueden o más recursos pueden retirar de la AFP? Son aquellos que todavía les quedan, después de todos los retiros que hemos visto, todavía les quedan fondos que retirar. Y por lo demás, la gente de mayores recursos puede retirar un monto mucho más alto, libre de impuestos, usualmente. Entonces, eso es una medida muy distinta que la que sería, por ejemplo, llegar con apoyos focalizados a un porcentaje de la población bien definido, ojalá, que está efectivamente pasando. O sea, vemos que los alimentos, los productos están creciendo 12, 15, 20%, Ujú. y los ingresos no se están reajustando a esa misma tasa, y que entonces la gente está cada vez cayendo en niveles de pobreza extrema. Entonces, a esa población habría que efectivamente focalizar algunos recursos para ellos, pero yo estaría en contra, por ejemplo, de medidas universales en este caso. Esto es muy distinto a lo que sucedió durante la pandemia, donde era difícil diferenciar quiénes eran los que estaban sufriendo más, quiénes eran los que perdieron el Ujú. empleo, y además se requerían medidas rápidas, importantes en el momento, actuar rápido. Ajá. Y entonces, en ese caso, claro, uno podía apoyar ciertas medidas más universales. Yo creo que en este caso, yo estaría de acuerdo con las medidas que está presentando el gobierno y focalizar un poco en aquellas personas que más lo necesitan. Ahora, tú haces también el paralelo con la pandemia, y creo que es bien relevante también en términos de cómo ayudar y a quién ayudar, y también pensando en la institucionalidad que se ha ido fortaleciendo con respecto a esto, el registro social de hogares, por ejemplo. Eso permite también ir focalizando aún más la ayuda, y te lo pregunto también en términos de la pobreza que va aumentando, y hay familias que antes no se consideraban dentro de los distintos indicadores, porque esto es multifactorial, digamos, pobres, Uh pero -huh. que de un mes para otro, de un día para otro, terminan justamente en este grupo. Es que claro, cuando uno lo que observa es que de nuevo la inflación está subiendo tanto, los costos de los alimentos, el costo de la canasta básica está subiendo muchísimo, entonces efectivamente todos los días estamos viendo, si uno tuviera un termómetro diario que pudiera aplicar a la población e ir midiendo diariamente esto, uno lo que observaría es que día a día o mes a mes, si uno quiere ser menos dramático, está nueva gente cayendo bajo la línea de la pobreza, porque el costo o el valor de la línea de la pobreza está subiendo Claro. de forma muy pronunciada. Por ejemplo, en mayo 2021, el costo o el valor de la línea de la pobreza era 177.000 pesos, hoy en día eso está por sobre los 200.000 pesos. El último dato es 201.000 pesos por persona. Entonces, la situación es muy, muy, muy distinta hoy día de lo que teníamos hace, por ejemplo, un año antes de la pandemia. Hoy día tenemos mucha más gente que está por ingreso al menos, solamente hablando de ingresos, Sí. por ingresos cayendo bajo la línea de la pobreza. Efectivamente, muy distinta la situación. Claro, solamente por ingreso, y ya hemos aprendido también que la pobreza es multifactorial, hay que también medirla. De hecho, la Exacto. misma encuesta CACEN, que se va a realizar de ahí en los próximos meses, ahí vamos a tener cifras recién actualizadas sobre el tema, lo ve desde una óptica bastante más global, no solamente desde el ingreso, sino también lo que compone y desagrega lo que es una familia en ese entorno, desde lo sociocultural, desde también el acceso a servicios básicos. Es un aspecto bien relevante donde también producto ya de la pandemia, pero más bien de los efectos de ahora de esta crisis económica, pongámosle nombre, se puede ir acentuando, ¿no? Sí, sí. Ahora, en general lo que uno ve con esos datos multifactoriales de la CACEN, que Ujú. me parecen que son ideales, digamos, que es como uno debiera medir la pobreza realmente, y de hecho por eso se está haciendo así también, obtener ambas medidas. Ujú. Lo que uno observa es que igual son factores que de alguna forma son más estables en el tiempo. Ya. Por ejemplo, cuando se pregunta por el acceso a redes, por la calidad de vida en general, en términos de, qué sé yo, acceso a áreas verdes, otro tipo de cosas, o a servicios, ese tipo de cosas, calidad ambiental, qué sé yo, todas las cosas que uno pueda pensar que podrían incidir en esta pobreza multidimensional. Aquellas cosas son relativamente estables, en general. Entonces lo que uno va a observar es que la gente de menores recursos va a vivir en determinados sectores que tienen esas condiciones, y eso requiere cambios mucho más estructurales, mucho más grandes, de mucho mayor tiempo. El ingreso, de otro lado, algo que se está moviendo diariamente, y de nuevo, con estos niveles de inflación lo que estamos viendo es
diariamente gente que está cayendo bajo la línea de la pobreza. Entonces ahí tenemos un indicador mucho más rápido quizás de qué es lo que está pasando con estas personas y finalmente es lo que les afecta a ellos a la hora de llegar a comprar los alimentos para alimentar a su hijo, por ejemplo, o para cerrar el mes con arriendos o qué sé yo, pagar las cuentas. Yo comentaba, en noviembre comienza el trabajo en terreno justamente de la encuesta CACEN 2022. Muchos podrían decir, bueno, pero esas cifras van a ser entregadas ya a posteriori, habrá que actualizarlas luego también, dependiendo cómo vaya esta situación, no solamente de la inflación, sino desde los distintos aspectos, lo multidimensional, como tú mencionabas, que se mantiene más estable, pero que obviamente puede sufrir cambio. ¿Cómo ves tú lo que es este instrumento? Ahora, te hago la pregunta, ¿es el único instrumento, la CACEN, que puede permitir tener un diagnóstico, relevante ese diagnóstico para poder aplicar de manera eficiente políticas públicas en ayuda a reducir esa brecha de la pobreza? O sea, a ver, la CACEN efectivamente cumple un rol relevante y es un buen instrumento. Mide no solo la pobreza, mide muchas otras cosas y nosotros la usamos regularmente para hacer estudios. Así que la CACEN, digamos, está bien. Uno quisiera que fuera más anual, constante, quizá claro. uno quisiera que fuera claro, pero eso es caro, digamos. Entonces hay que ser también Sí. claro en eso, digamos. Es caro, pero uno quisiera, claro, efectivamente que fuera más persistente, que fuera medida más veces en el tiempo, y uno también quisiera, por ejemplo, que fuera datos de panel, digamos. Entonces, cosa que la misma familia yo la puedo seguir en el tiempo, lo que me permitiría ir sabiendo qué le pasa a cada una de las familias que están dentro de la encuesta. Adicionalmente, que eso traería una serie de beneficios para la toma de decisión y para los estudios, digamos. Entonces, son dos cosas que uno, si tuviéramos recursos infinitos para hacer esto, uno sugeriría que se hicieran, digamos. Entonces, uno entiende que es lo mejor que tenemos. Ahora, dicho eso, y efectivamente es cierto, estos datos van a llegar probablemente por ahí por el 2023. Y claro, ahí ya el problema ya está estar instalado. Vamos a pasar todo este año sin saber realmente qué es lo que está pasando en términos de pobreza, pero lo que nosotros podemos hacer es aproximarnos a eso a través, por ejemplo, de datos que sí se entregan de forma regular, como por ejemplo, de nuevo, el costo de la canasta básica. Finalmente lo que está haciendo la línea de la pobreza es medir cuánta gente es capaz de sostener ese costo, digamos, y a través de eso entonces sostener una familia, por ejemplo, de 4 personas. Entonces, si nosotros vamos observando mensualmente, cosa que el INE sí publica, el costo de la canasta básica, lo que nosotros estamos viendo es lo que mencionaba hace un rato, tenemos un alza de aproximadamente 9.000 pesos en el costo de la canasta básica. Claro. En Una que el llega a último año. 56.095 por persona, esa es la cifra. Esa es la de mayo, ahora recién La de salió mayo, publicada sí. la de junio. Sí, en junio salió publicada otra y sigue creciendo, digamos, ahora es 56.386, estoy mirando acá. Yeah. Entonces, claro, sigue subiendo el costo de la canasta. Entonces, lo que uno puede hacer ejercicio a través de proyectar, y algunas instituciones lo hacen, digamos, proyectar cuál sería el nivel de pobreza que tendríamos dado el costo de la canasta básica que tenemos hoy día. Y, por ejemplo, algunas estimaciones están alrededor de casi un 12%, un 11,7% estaba estimando yo, para la pobreza, y algo así como un 4 o 6 para la pobreza extrema. Obviamente estos datos no están corroborados, pero es una proyección de lo que podría estar pasando en función de los costos de la canasta básica que estamos viendo. Entonces, esto implica crecimientos de cerca de un punto en la pobreza en total, y cerca de 0,3 en el caso de la pobreza extrema. Pero es cerca de un punto en la pobreza al día a mayo, digamos, a mayo de este año. Entonces, esto de aquí a diciembre puede ser mucho más. Entonces, no sería tan extraño encontrar niveles de pobreza del 12% al final del año, si es que estas presiones inflacionarias, si es que no se aplican las medidas correctas, si es que todo el escenario sigue tal cual como está, esta tormenta perfecta que dijiste tú al principio. Claro, eso es bien relevante, porque si se toma solamente lo que es la canasta básica en términos de un aspecto clave, fundamental para ir midiendo la situación de los distintos grupos en el país, tú dices podría llegar en diciembre a una pobreza de 12%, que actualmente está en 10, si no me equivoco, tú ahí me corrige. O sea, estamos hablando de incremento, porque más allá del porcentaje, porque muchas veces se queda con el porcentaje, aquí es la cantidad de familias que está incluida en ese porcentaje, y es un aumento bien sustancial con respecto también a la tendencia, si nos queremos poner, digamos, prepandemia en ese punto, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que, claro, las últimas mediciones que tenemos de la CACEN son 2017 y después 2020. Claro. Entonces, ahí es justo de nuevo, justo un periodo pre-pandemia, digamos. Entonces, y ahí llegábamos del 8.6 al 10.8, había subido un poquitito durante la pandemia, y de nuevo eran cerca de 2 puntos lo que había subido la pobreza, entonces tampoco es tan descabellado lo que se está planteando ahora.
Pero esa es la última medición que tenemos. Entonces, en 2020 es lo último que nosotros somos capaces de presentar, digamos. Entonces, para 2022, que va a salir en 2023, uno debiera más pensar en andar cerca del... De nuevo, si todo siguiera tal cual, Sí, claro. y esto es algo que nosotros no sabemos si va a seguir tal cual, pero si todo siguiera tal cual como ahora, podríamos llegar a niveles del 12%, 11, algo por ciento en niveles de pobreza. No me parece a mí para nada descabellado pensar en eso, y eso, tal bien como tú mencionas, se traduce en más de 2 millones, 2,2 millones o casi 2,3 millones de personas en niveles de pobreza hacia el final de este año, quizás. Comparado con 2,1 millones que teníamos en el 2020 y 1,6 que teníamos en el 2017. Entonces, es un crecimiento sostenido, es un crecimiento importante, y finalmente, claro, uno habla de cifras, pero esto se traduce en personas que no pueden alimentar a sus hijos, esto se transforma en personas que no pueden pagar una vivienda, etcétera. Hay una serie de problemas que tienen cara, como ustedes están mostrando ahí en las imágenes. Sí. Rodrigo Pérez, doctor en Economía, investigador del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos a abordar este tema, Rodrigo. Que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, chao. Vamos a cambiar completamente de tema.